Bienvenidos al segundo episodio de este podcast Código Humano. Para este episodio tenemos un setup bastante especial, pero no tan especial como la invitada de hoy. Con ustedes, Isamar Mariño. A mí me mueve es estar en paz conmigo hoy, y yo conecto la paz con el disfrute, y que lo que yo haga hoy me lleve al lugar donde yo quiero estar mañana. Pienso un montón en eso. buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por recibirnos acá en tu casa, Bien, por permitirme hacer todo este setup improvisado, que aún así improvisado quedó bastante chulo. De hecho, una de las razones por las cuales quise venir fue precisamente por eso, porque tu ambiente yo considero que es bastante acogedor y bueno, me gusta mucho, por ejemplo, esos artículos que tienes como el vudú, tus libros, tus carteleras, básicamente todo el ambiente que le das a la casa. Gracias. Me parece que es bastante chulo y por eso es que disfruto venir también, porque siempre es como un ambiente totalmente diferente. Y de hecho, hay muchas cosas que tienes en tu casa que yo trato de replicarlas en la mía, porque de verdad son cosas que me gustan. ¿Sabes qué es lo importante o lo divertido que yo veo de esta entrevista? Es que va a haber un cambio de roles. Ok, Y te explico por qué. ok. Porque tú eres de esas personas, ya lo mencioné en la presentación, pero tú eres de esas personas que contagian mucho de manera positiva. Pero siempre eres tú quien sabe de las cosas de los demás. Ok. O sea, nunca se te pregunta a ti como que de tu vida personal, o al menos yo no lo he visto, Claro. no lo he experimentado. Entonces por eso también me interesó esta entrevista, para hacer ese pequeño cambio de roles. Y Ponerme en la... claro, que siente lo que yo siento, Claro. chamita. hay dos puntos que son bastante importantes, reiterando el tema de por qué te grabas en tu casa. El primero es el consumo de energía, ¿verdad? Que prefiero gastar esta energía acá en tu casa, a no en mi casa. Estrategia. Esas son cosas de negocio que aprendí del señor Albert, ¿viste? Para ir reduciendo costos, reducción de costos. Y lo otro, que me pareció súper interesante, que está en el setup, es tu fondo. Si volteas a tu izquierda, podemos notar que tienes ahí. Tienes una cartelera ahí con muchas fotos. ¿Qué es eso? Claro. Es mi mapa de sueños. Bueno, el mapa de sueños del año pasado. Y es parte del juego de mentalidad. Como que nuestro cerebro necesita que constantemente le digamos a dónde nosotros queremos ir con imágenes claras, con referencias claras. Entonces, yo siempre, no sé por qué me gusta mucho escribir. Y entre las cosas que me gusta es dejarme como recordatorios. De modo de que si por X y Z como que me salgo de... Del camino. Sí, como que de lo que para mí es ideal estar enfocada, tengo cosas que me recuerdan en diferentes momentos cuál es mi camino, o qué es lo que yo quiero lograr, o qué es lo que estoy buscando para mí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre yo tenerlo acá, en mi mente, y recordarlo todos los días, a plasmarlo en un Bueno, mapa de sueños? ¿qué pasa? Que parte de la idea de entender que el universo te va a dar lo que tú pidas, pero te va a dar según qué tan específico tú seas con lo que pides. O sea, yo puedo decir, quiero un carro, y el universo me puede dar un carro en juguete. Claro. Al final es un carro. El carro. ¿Me explico? O lo que sea, o me quiero ir de vacaciones. Y bueno, yo me puedo ir de vacaciones a Venezuela, o me puedo ir de vacaciones a Tigre, acá a Pues media sí. hora. ¿Me explico? Entonces, mientras tú más específico eres, más se coincide lo que tú deseas con lo que recibes. Porque ese es el asunto que yo te digo a ti, por ejemplo. No sé, dame una manzana. ¿Qué se te ocurre en tu cabeza que... O sea, ¿qué manzana me darías? Una fruta. Ok, pero ¿qué manzana? Yo te digo, dame una manzana, ¿qué manzana me darías? Una roja. Ok. Una manzana roja Una me darías. manzana, sí. Bueno, resulta que a mí me gusta la manzana verde. Si tú me das una manzana roja, no me la voy a comer, porque me parece demasiado empalagosa, porque no me gusta. Entonces, si yo quiero que lo que tú me des se coincida con lo que yo quiero recibir, o con lo que me gusta, con lo que prefiero, tengo que ser muy específica. La manera correcta sería decirte, quiero una manzana verde, tráeme una manzana verde. O me gustan las manzanas verdes. Y de esa manera el universo entiende que a ti o a mí me gustan las manzanas verdes. ¿Qué interpretas tú? Porque tú me estás hablando de la vida o del universo como si estuvieras hablando con una persona. Claro, O sea, yo le pido y él me da. claro. Me gustaría que lleváramos más a fondo esa interpretación que tú tienes, como que yo le pido y él me da. Ok. Pero, o sea, ¿a quién le pides? Ok, mi idea del universo es Dios. O sea, para mí Dios es igual al universo. Ok. ¿Qué pasa? Que yo no comparto esta idea de como de el Dios que te enseña la religión, de el Dios castigador y que te exige cosas y todo esto, ¿me explico? Sí. Entonces yo, en lugar de llamarle Dios o de relacionarme con
ese todo o esa conciencia superior que yo coincido que existe, es llamándola universo. Okay. Pero más allá de eso, ¿qué pasa? Que a veces es un juego entre saber que el universo, que al final el universo soy yo. Déjame que te ordeno mis ideas. Son conceptos mezclados. Número 1 es entender que mi cerebro tiene la habilidad de llevarme al lugar al que yo quiero ir. ¿Sí? Nosotros tenemos millones de pensamientos por día. Y si yo no le doy una dirección a mi cerebro, a esa energía que está ahí trabajando para mí, me va a mostrar o a traer a mi vida cosas que yo tal vez no deseo. ¿Sí? Entonces esto es una manera de decirle a mi cerebro qué es lo que yo quiero materializar en el mundo. ¿Sí? Pero al mismo tiempo yo sé que la naturaleza de mi ser es la misma que la naturaleza del universo y de Dios. Yo considero que todo es una sola cosa, ¿sí? Como que tú y yo somos una parte del universo, manifestada en la forma de Alex y en la forma de Isamar. Entonces, yo entiendo que en la medida en que yo le doy directrices a mi cerebro, le doy directrices al universo también. Y todo esto lo trabajas siempre de manera interna. O sea, no es como que vayas a sonar un poco feo, quizás. No lo manifiestas yendo a la iglesia, por ejemplo, sino que lo manifiestas internamente dentro de ti. Claro, porque yo no creo en la religión. Entonces, para mí, Dios no está en la iglesia. Dios está dentro de mí y en todas partes. Entonces, yo necesito ir a un lugar para conseguirme con Dios, digamos. Claro. Yo lo manifiesto sabiendo que yo soy parte del universo y que el universo está disponible para mí. Eso está bastante chulo. Hasta ahora nos has demostrado ser una persona, primero, bastante organizada, con todo este tema de tu mapa de sueños, de lograr tus objetivos, de ser concisa, ser precisa en lo que quieres en la vida. Es algo que está bastante bueno. Y nos has demostrado ser una persona con una inteligencia emocional bastante desarrollada. Antes de eso, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es para ti lo más importante en la vida? ¿Por qué te lo pregunto? Porque las personas tenemos un código. A mí me gusta llamarle código humano. Okay. Que es lo que nos motiva y nos hace ser lo que somos cada día. Entonces, ¿qué código tienes tú presente cada vez que vas a hacer algo para hacerlo de la manera en que lo haces? Si te lo respondo rápido, o sea, como que mi instinto me lleva siempre al disfrute. Okay. A hacer las cosas que para mi corazón se siente bien hacer. Y al decirlo, digo como que bueno, pero no todo en la vida es disfrute al mismo tiempo. Pero sí siento que es encontrar disfrute en todo lo que haces. No se trata de que yo no haga cosas que no disfruto, porque hay un montón de cosas que hago que tal vez no es como que, ay, lo que más me emociona. Pero es entender también que lo que haces hoy te va a llevar a un lugar en el que mañana probablemente vas a disfrutar más de lo que sea que quieres disfrutar. Pero para mí, lo que a mí me mueve es estar en paz conmigo hoy, y yo conecto la paz con el disfrute, y que lo que yo haga hoy me lleve al lugar donde yo quiero estar mañana. Pienso un montón en eso, como de que si lo que yo hago hoy me acerca o me aleja a donde yo quiero estar o ir. Exacto. Claro. Y eso es muy importante mencionarlo porque hay una realidad que es bastante dura. Y es que todos los seres humanos tenemos un sueño. Hay una cima. Pero por lo general hay uno. Hay uno que tú dices, este es el principal sueño. Okay. Pero muchas veces no se logra. Por distintas circunstancias de la vida no se logra. Y es muy importante esto que tú dices del disfrute, de que a pesar de que no lo hayas logrado, al menos disfrutaste el camino y que no todo fue en vano. Y es que si no, no tiene chiste. O sea, para mí no sirve de nada que tú pases toda tu vida sufriendo por lograr lo que sea que quieres lograr. O tener que esperar lograr eso para empezar a disfrutar. Es que si no disfrutas de la hora no vas a disfrutar nunca de nada. Porque ponte que yo tengo un sueño X, no sé, quiero comprarme un carro, por ejemplo. Y me compré el carro y después me va a durar la felicidad 2 días y al 5.º día tengo un sueño diferente. Y entonces nunca estás disfrutando de la hora porque siempre estás creyendo que la felicidad te la va a dar algo más. Y eso es una mentira. Explícale a la gente qué es la inteligencia emocional y cómo un ser humano se transforma cuando entra en este mundo de desarrollar sus emociones y en lugar de reprimirlas o dejarse llevar por sus impulsos o por sus mismas emociones, aprende a manejarlas para tener un control en su vida, para tener un orden. A ver, es un montón lo que estás preguntando. Vamos desglosando. Pero vamos desde el principio. O sea, tú dices, bueno, Isamar, a tu percepción, es una persona que tiene muy buena gestión emocional. Sí. A como yo lo veo, no es algo que yo elegí. Tipo, o sea, en parte sí, en parte no. ¿Qué pasa? La vida me hizo una persona sumamente emocional. Yo siento mucho.
de todo, como que si estoy feliz, estoy muy feliz, si estoy triste, estoy muy triste, si estoy enojada, estoy muy enojada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando por naturaleza eres así, te encuentras con la pared de que las emociones son pasajeras. Sí. Entonces, cuando tú no tomas conciencia de que la emoción es algo que viene y se va, y que es importante bajarle 2 rayitas al volumen de la emoción para tú entender lo que te sucede, lo que haces es estrellarte contra la vida, o contra la gente, o contra las cosas que te pasan, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que a mí me pasó? Que llegó un punto en el que me di cuenta que mi falta de gestión emocional me hacía las cosas más difíciles, porque realmente sentía, no sé, mucho enojo y mandaba al carajo a quien tuviese que mandar al carajo por mi idea de que, o sea, por la historia que te cuenta el enojo. Porque eso es lo que sucede con las emociones, que lo que te enoja no es lo que pasa, es tu interpretación de lo que pasa. Entonces, y eso es para mí la inteligencia emocional, es no identificarte demasiado con tus emociones, entender que las emociones son algo que va a pasar y revisar qué hay detrás de la emoción. Porque, ¿qué pasa? O sea, la emoción no sucede sin una idea detrás de eso. O sea, ponte, por ejemplo, yo puedo tener una idea de que para mí es muy importante que se me respete. Y entonces tú vienes un día y me haces una broma, sin ningún tipo de mala intención, y yo puedo enojarme por tu broma. ¿Por qué? Porque mi idea de respeto es que no se me hagan bromas. Pero de repente tú no estás buscando faltarme el respeto. Entonces, ¿qué podría pasar? Que yo en un ataque de enojo podría decirte, no, ¿sabes qué? Como que yo no quiero seguir me relacionando contigo, o desaparécete, o podría reaccionar, ¿me explico? Pero cuando yo hago 2 pasos hacia un lado o hacia atrás y digo, ya va, no tiene nada que ver, como que esta persona no tiene la intención de hacerme enojar, de repente esa es su manera de relacionarse. Y de repente yo elijo cómo sentirme con eso. Pero entonces ya no me domina la emoción, sino que yo, ok, siento esto, me calmo, entiendo de dónde viene, y de ahí elijo, desde el entender, no desde el reaccionar. Eso es inteligencia emocional para mí. Hay un párrafo de un libro que probablemente lo conozcas, que es Tus zonas erróneas, y habla muchísimo de eso, de cómo uno se ve afectado por el mundo o por las otras personas. Y es muy interesante porque hace un ejercicio de él me gritó y luego lo transforma en él gritó. Claro. Él me insultó y luego lo transforma en insultó. Exacto. Entonces ahí es la clave como de tú gestionar qué te afecta y qué no te afecta. Es que es lo que te está diciendo, es el entender que las cosas pasan y tú eliges cómo te relacionas con eso que pasa. Ahora, obviamente que eso lleva tiempo gestionarlo, más si bueno, como tú dices, si son personas muy, muy emocionales, de mucho sentir, de muchas vibras, lleva mucho tiempo. Ojo, es importante algo que acabo de pensar. No se trata de que está mal sentir. No. Es necesario sentir. Y muchas veces lo que sentimos viene eso, a hacernos una invitación a mirar hacia adentro. No está mal sentir. Lo que está mal es dejarte controlar por el sentir. Porque si no, entonces nos metemos como en esta historia totalmente falsa de no, porque sentir enojo está mal, o sentirte triste está mal. No, se vale todo. No te permite conectar tampoco con otras personas emocionalmente, que es algo muy bonito. Es que es necesario sentir, es humano sentir. Si no, se convierte en una cosa más que estás obligado a hacer en la vida. O sea, entonces tienes que ser exitoso, tienes que tener dinero, tienes que tener una familia, tienes que tener un trabajo, y además tienes que tener una gestión emocional perfecta. No, eso no existe. Es la intención diaria de ser consciente de lo que te sucede en tu mundo emocional. Sí. En la vida, esto ya cambiando un poco de tema, pero siguiendo la línea del tiempo de la inteligencia emocional, qué hacer, qué no hacer, hay un dilema que me gustaría conversarlo contigo, que es que las personas siempre saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Ejemplo, si yo soy una persona obesa, ¿verdad? Y quiero estar en buenas condiciones, yo sé que tengo que hacer ejercicio, que tengo que hacer dieta, que tengo que cambiar un montón de cosas, pero no lo hago. Si yo quiero capacitarme, aprender a hacer cosas, bueno, sé que tengo que agarrar tiempo de mis días y dedicárselo a eso, pero no lo hago. ¿Cómo se lucha contra eso? Yo creo que es llevar lo que tú quieres lograr a lo mínimo viable para ti aquí y ahora. A ver. Porque, ¿qué es lo que no suele pasar? Y a mí me solía pasar mucho. Que yo quería ir de 0 a 100, como si fuese un Ferrari. Y de 0 a 100 en 2 segundos. Y eso es comprarte un ticket directo a la frustración, ¿sí? Cuando tú te pones una meta demasiado ambigua, por ejemplo esto de quiero bajar de peso,
Y entonces, quiero bajar de peso, y tengo que hacer ejercicio, y tengo que comer bien, y tengo que dejar el azúcar, y tengo que... Eso es demasiado para tu cabeza. Ahora, tú sabes cuál es tu meta macro. Tú dices, bueno, yo quiero bajar de peso, ok. ¿Cómo reduzco yo esto a lo mínimo viable? Por ejemplo, yo podría creer que algo que me puede acercar a bajar de peso es hacer 10 minutos de ejercicio todos los días. Y ese 10 minutos, o 3 veces por semana. Y ese 3 minutos, 3 veces al día. Perdón. Bajo otra. Ponte que tú dices, bueno, yo quiero bajar de peso. Ok, entonces yo, ¿cómo lo reduzco a lo mínimo que yo no pueda postergar? Porque ese es el chiste. Si no caemos en el no hago porque tal. O sea, por ejemplo, si yo digo, quiero bajar de peso y entonces tengo que comer bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que dejar el azúcar. Entonces, no dejaste el azúcar o comiste azúcar hoy y entonces ya no hiciste ejercicio y ya no comiste bien en todo lo más. ¿Me explico? Entonces, si tú lo reduces a lo mínimo, le restas el chance a tu cerebro de negociar con no hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué podrías hacer? Digo, bueno, en lugar de ponerme que voy a hacer ejercicio todos los días, vamos a poner que voy a hacer ejercicio 3 veces por semana. Y voy a hacer 20 minutos por día. Entonces yo le negocio algo que mi cerebro no pueda postergar. ¿Por qué? Eso no significa que tú estás negociando tu meta. Significa que la estás llevando a una dimensión que sea muy realizable para ti. Y de esa manera tú vas afianzando la confianza, vas dando pasos pequeños hacia lo que quieres lograr. Porque la vida se construye en los pasos pequeños. Eso apuntado a que no vas a ver resultados en 2 días. Que es otra cosa que frustra a las personas. Y eso es otra cosa que... Yo quiero bajar de peso, hago ejercicio hoy, me peso mañana y quiero bajar 10 kilos. Y matas los sueños. Por eso, no me puedo hacer millonario este año, entonces no, ya no voy a trabajar para ser millonario. No, hazte un plan de voy a ser millonario en 15 años. Y eso te permite sentir que tú estás avanzando en la vida. Eso es lo que nos pasa, que nos autosaboteamos poniéndonos metas demasiado grandes. Sí. Y entonces es como que, yo quiero esto. Y lo haces por emoción, te pones esa meta por emoción. No, pero después no tienes la disciplina y el compromiso con llegar ahí. Porque estás siendo totalmente irrealista con el objetivo que te estás poniendo. Entonces, para mí es eso, es llevarlo a lo mínimo posible, pero que tú lo hagas. Que tú sientas que estás avanzando en eso. Y poner tiempos coherentes con eso también. Y como dice el meme, no estamos hablando de bajar de peso. ¡Claro! Exacto. Es solamente una metáfora. Exacto. Otra etapa. Tu liderazgo. Que eres una persona que, para quienes no sepan, hace gestión de un local. Y evidentemente se necesita un liderazgo para poder gestionar. Y más tú que trabajas con diversas personas, personalidades, diferentes edades, diferentes rasgos. Bueno, un montón de cosas. ¿Cómo es tu liderazgo con tus empleados? Con mis colaboradores. Sí, ¿cómo consideras tú si tienes que hacerte una autoevaluación? ¿Cómo es tu liderazgo con tus empleados? Y yo considero que estoy aprendiendo. Y que hago lo mejor que puedo. ¿Sí? Pero igual es importante que lo menciones. Claro. Porque es un proceso. Exacto. Y el liderazgo tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes. Primero te lideras a ti. En tu vida, en tu mente, en tus hábitos. Y después tienes, digámoslo, como una autoridad moral para tú ir y decirle a alguien, mira, X, Y, Z. Entonces, para mí el liderazgo es, por ejemplo, yo no te puedo pedir a ti que hagas algo que yo no hago. Y cuando yo lo hago y te lo quiero pedir a ti, antes tengo que pensar en si te lo enseñé de la manera correcta y si yo fui ejemplo el suficiente tiempo y si te di tiempo a ti para aprender. Porque noto que eso es algo que en algún momento me pasó, que esperaba como que te lo dije una vez y ya lo tienes que entender. Y no, o sea, toma tiempo a aprender. Y cuando alguien llega a un entorno nuevo, tú tienes que darle tiempo a esta persona de adaptarse y entender lo que está haciendo para hacerlo bien. Okay. Aparte del ejemplo, que es bastante importante, ¿qué otras técnicas utilizas tú para convencer a una persona de que haga lo que tú quieres? No me dedico a convencer a nadie de que haga lo que yo quiero. Pero, a ver, yo me imagino que, por ejemplo, en el caso de que tú no estés, igual vas a necesitar que se cumplan ciertas tareas. Claro. Ahora, antes de tú irte, tú tienes que dejar una especie de legado, digamos, para que esa tarea se cumpla. Sí. Es que, al menos lo que es mi trabajo, es bastante constante el hacer. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, yo no te estoy pidiendo que hagas nada diferente a lo que hacías cuando yo estaba. Entonces, simplemente es repetición. Es repetición y coherencia. O sea, en el sentido de que yo no te puedo pedir que hagas hoy algo
de tal manera y mañana pedirte que lo hagas diferente. Como que es ser consecuente con lo que estás enseñando y lo que estás pidiendo. Es una cuestión también de confianza, entonces, de que esa persona respete lo que hace cuando tú estás presente. Sí, y entender que al final del día, si tú eres el líder de ese equipo, es tu responsabilidad. Como que si una de mis colaboradoras hace algo que a mi parecer no está tan bien, yo tengo que mirarme a mí primero. ¿Qué no hice yo? ¿Qué no enseñé yo? ¿Qué me faltó? ¿Qué no expliqué suficientemente bien? Porque los números no mienten, dice uno de mis mentores. Sí, como que los resultados siempre son consecuentes con lo que sembraste. ¿Y qué tan importante es la autoestima de tus colaboradores? O sea, ¿le inviertes tiempo en eso? En que estén bien, que estén cómodos, en preguntarles si necesitan algo, Sí. cómo se sienten. Viene de una filosofía de saber que si el otro está bien, va a poder servir bien. Entonces sí, es uno, preocuparte por el otro, y dos, asegurarte de que sepa que lo que necesite, tú vas a estar ahí para ellos en la medida de tus posibilidades. Lo más difícil de llevar a cabo un negocio o de gestionar. Lo más difícil, Lo más difícil. creo que gestionarse uno. Claro, porque cuando tú entiendes que es tu responsabilidad y que tu negocio es un reflejo de ti, de quién eres tú, entonces todo te cae a ti. Y es como que bueno, que de nuevo eso, que tengo yo que hacer mejor, que puedo hacer diferente. Y es un crecimiento constante, y en la medida en que tú creces, tu negocio crece. Sí, creo que eso es lo más importante, pero y no solo del negocio, sino de la vida. Entender que tu responsabilidad, o que la responsabilidad de las cosas es 100% tuya, de lo que está dentro de tu control. Y a veces es todo un proceso, tomar responsabilidad. O sea, que Por tu vida. no caes en la tentación quizás de echarle la culpa a alguien más porque no hizo el trabajo o porque, no sé, metió la pata. Y sí, o sea, obviamente hay situaciones en las que tú dices, bueno, le he dicho 10 veces a esta persona esto y lo sigue haciendo mal. Pero no es culpar, sino es un hecho. O sea, lo dije 10 veces y no se hizo. Pero después es mirarme a mí constantemente. O sea, esta persona no hizo X, Y, Z. Bueno, ¿cómo puedo yo explicárselo mejor? ¿Cómo puedo yo hacerlo mejor? Ok. O hacérselo más fácil también. Hay una confusión que el 80% de la población tiene Ujú, con qué es ser dueño de negocio. ujú, Porque está ser dueño de negocio ujú. y está que el negocio sea dueño de ti. Claro. Hay una confusión bastante. Ser Ujú. dueño de negocio, igual en esto lo vas a profundizar tú. Pero para mí ser dueño de negocio es cuando dispones, valga la redundancia, de un negocio sin necesidad de que tú estés presente. Claro. Cosa que no pasa en la mayoría de los casos. Muchas Claro. personas dicen, sí, yo soy dueño de negocio, pero te tienes que parar a las 7 de la mañana, te tienes que trasladar 2 horas, tienes que pasar todo el día en el local y después llegas a tu casa, te cuesta dormir y otra vez. Claro, eres un autoempleado. Eres un autoempleado. Profundízame ese tema para aclararle a la gente. Pero ¿cuál es tu pregunta? Como que, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Eduque. Para mí la diferencia es la habilidad que tienes para sistematizar y para delegar. Esa para mí es toda la diferencia, o sea, y capaz podría reformular tu pregunta, porque dueño de negocio puede ser si pasas todo el día ahí o si no pasas todo el día ahí. Sería más como cuál es la distinción entre ser autoempleado y ser empresario o ser emprendedor. Esa es la diferencia, como que eres autoempleado cuando eres esclavo de tu negocio. Claro. Y eres empresario y emprendedor cuando entiendes que puedes delegar y soltar muchas cosas para tu libertad. O sea, para mí no sirve de nada tener un negocio si tú eres esclavo de tu negocio. El chiste de los negocios es que te den libertad, sino ¿qué estás haciendo? ¿Tú eres dueño de negocio? Yo estoy en ese proceso. Pero creo que para el digamos como que para el momento de mi negocio tengo bastante libertad. O sea, por ejemplo, yo estoy acá ahora y mi negocio está trabajando y no requiere de mí. Después no puedo decir, me voy 6 meses y mi negocio va a funcionar sin mí porque... Él es el objetivo. No, claro, o sea, es... Porque también es entender que es un proceso. O sea, tú no puedes agarrar a alguien que acaba de ser dueño de negocio y exigirle que tenga la libertad de alguien que lleva 10 años con el negocio. ¿Me explico? Como que tienes que ser consecuente con la realidad de cada persona. Lo que sí es no perderte en esta peli de soy autoempleado para toda la vida. Hay algo vinculado al negocio, a la libertad financiera, Ujú, que es la riqueza. ujú. ¿Okay? Me gustaría que dieras tu perspectiva de qué es la riqueza para ti. ¿Qué es la riqueza? ¿Cómo lo interpretas? Ok. Para mí, la riqueza es saber que lo que eres es suficiente y que lo que tienes es suficiente. Poco Eso. más, poco más En serio, porque ¿qué pasa? Ojo, estamos hablando de riqueza. de riqueza. Ahora, si hablamos de, por ejemplo, de tener mucho dinero, es otra cosa.
de tener Bueno. millones es otra cosa. A ver, O sea, mi concepto de riqueza es eso, es riqueza de espíritu, es saber que lo que tú tienes es suficiente. Y desde ahí construir todo lo demás. Ahora, ¿qué me estás preguntando? yo te voy a ayudar un poquito a profundizar. A reencuadrar. Sí, porque hay muchas cosas que tú tienes para decir en este tema que te estás limitando. Ok, Yo una vez escuché ok, que existen 4 tipos de riqueza. ok. Ah, muy bien. Está la salud. Ajá. 8. Bueno, 8 segundos no. Existen 4 tipos de riqueza. Ok. Salud, Ujú, tiempo, ujú, conocimiento ujú. y dinero. Ok. Esto se lo escuché yo a una persona en un podcast. Ujú, Él explicaba que hay muchas personas que se quieren saltear el paso o que Ujú. quizás ven la riqueza como dinero Claro. y nada más. Claro. Y él explicaba que tú para poder llegar a la riqueza del dinero, Ujú, primero que tú necesitas tener salud, ujú, que esa es una riqueza fundamental, primaria, Ujú. que es lo que te va a permitir evidentemente estar bien. ujú, Si tienes salud, puedes gozar de tener tiempo, ujú, que es otra de las riquezas bastante importante, aún más que el dinero. ujú. Él lo hacía en escala de prioridad. Salud, tiempo. Después está el cómo tú gestionas tu tiempo. Ujú, Si lo gestionas para boludear o si lo gestionas para adquirir conocimiento, ujú, que es otro tipo de riqueza. ujú. Entonces le explicaba que cuando tú tienes salud, tienes tiempo y tienes conocimiento, automáticamente Tienes. adquieres la riqueza. Claro. Sí, o sea, ¿qué quieres que te diga? Ah, como yo lo veo, y porque yo te digo que riqueza es saber que tú tienes suficiente o que lo que tú eres es suficiente. Porque como yo lo veo, somos potencialidad pura. Entonces, si tú, o ponte, si yo estoy aquí ahora, tengo juventud, tengo salud, tengo herramientas, tengo tiempo, tengo un montón de cosas, la riqueza material es algo que eventualmente, eso que tú dices, por consecuencia va a llegar a mi vida. Pero ¿qué pasa? Que si yo hoy no creo que yo soy suficiente y no confío en lo que yo soy, ni el tiempo, ni la salud, ni la riqueza, ni nada, me va a permitir sentirme rica. ¿Sabes cuánta gente que tiene muchos recursos, abundancia de recursos materiales, se siente miserable en la vida? Entonces, ¿de qué te sirve tener mucho dinero si te sientes miserable? O también- Para mí riqueza es eso, es l- ver el macro de tu vida de manera integral y estar en paz con lo que es. Eso no quiere decir que no desees más, claro que sí, pero eso no define tu riqueza o tu valor, ¿me explico? De ahí viene el dicho también que, por ejemplo, cuando un pobre gana la lotería, al tiempo vuelve a ser pobre. Claro. Por un tema de no saber gestionarse, manejarse, conocimiento, finanzas. Y es que, ¿qué sucede? Nosotros somos como decir este vaso, ¿sí? A este vaso le cabe determinada cantidad de agua. Sí. Podemos llamar que, o podemos simular que la riqueza es el agua que entra en este vaso, ¿sí? Sí. Pero si yo este vaso lo tengo lleno de piedras, por ejemplo, va a caber mucho menos agua de la que cabría si el vaso estuviese vacío. Y a veces tenemos nuestro ser o nuestra disponibilidad, o sea, como que ese vaso, esa copa que puede estar llena de riqueza, la tenemos llena de cosas que De no nos basura. sirven, de basura, iba a decir justamente. Entonces, el universo, y volvemos al principio, te va a dar tanto como tú estés disponible para recibir. Nunca vas a recibir más de lo que tu corazón y tu ser está disponible para recibir. Tomaste el vaso y automáticamente se me vino un episodio que tuvimos allá en el negocio, Ujú, que fue cuando agarraste, creo que era el termo del mate, Ajá, no sé si recuerdas, que me preguntaste, ¿de qué color es? ajá, ¿Te acuerdas? ¿De qué Ajá. color sería? ajá. Esto está fuera de guión esta pregunta, pero agarraste el pozo y se me hizo inevitable preguntar. Ok. El tema de la Percepción. percepción de las personas y la comunicación asertiva. Ujú. Explícanos un poquito eso. Y vamos a poner el ejemplo, por ejemplo. Si yo te digo a ti, ¿qué dice este libro? Tiene un montón de letras. Ok, para ti tiene un montón de letras. ¿Está el título del libro? No. Ok. Si yo podría decir, bueno, este libro se llama Fluir, por ejemplo. O en este libro dice Fluir. ¿Sí? Si yo no supiese, no estuviese consciente de que hay dos partes del libro o dos caras de la moneda, yo podría insistir contigo y decirte, bueno, pero es que tú no ves que el libro dice Fluir, por ejemplo. Porque del otro lado dice Fluir. Entonces, la comunicación asertiva es, uno, que cuando tú vas a comunicar algo, tú te aseguras de que el otro está entendiendo lo que tú quieres comunicar, ¿sí? O sea, porque yo podría decirte a ti, por ejemplo, esto es un vaso,
y volvemos a la misma. Pero si tú no tuvieses el preconcepto de lo que es un vaso, te podría decir a ti, esto es un vaso, o tráeme un vaso, y tú no entenderías a lo que yo me estoy refiriendo. Claro. O sea, comunicación asertiva es entender que los dos tenemos la información necesaria para que tú entiendas el mensaje que yo te quiero dar. Si yo no me aseguro de que tú tienes la información necesaria para entender el mensaje que yo te quiero dar, es mi responsabilidad. O darte la información, o saber que tú no estás disponible o preparado para entender ese mensaje. Porque eso es lo que sucede, hay algo que se llama la violencia del saber. Y es cuando tú, desde tu posición de saber, vas y atacas o enseñas o le das tanta información a alguien que no está disponible para entenderla, para asimilarla, para recibirla. Eso es violencia. Porque yo te estoy llevando a ti a algo, te estoy poniendo un estímulo que tú ni me estás pidiendo ni estás preparado para recibir. Entonces, para mí la comunicación asertiva es eso. Es ubicarte en si el otro está disponible para recibir lo que tú tienes para dar o para decir, y si está en facultad de entenderte. Y después asegurarte de que te haya entendido. O sea, ponte, yo te digo a ti X, te pregunto, ¿qué entendiste tú de esto que yo te dije? Para comparar si lo que tú entendiste con lo que yo estaba tratando de decirte se coincide. Esa sería una técnica Sí. no de convencimiento, pero una técnica De comunicación. aplicada, sí, pero aplicada a tu liderazgo. Claro, también. O sea que no. Ah, mira. Para finalizar, ya para cortar, porque yo sé que tienes poca paciencia. A veces como que lo tuyo es un rato ahí y ya después como que Claro, se agota la se batería. agota la batería. Actividad favorita, Actividad favorita. lo que más te gusta hacer. Kayak. ¿Qué? Kayak. Kayak, no. Creo que me gusta mucho pasear. O sea, me gusta mucho como que salir, conocer, ver, aprender cosas nuevas. Y después bailar, como que están ahí como... Ok. Ahora, viendo a la cámara, una reflexión que le quieras dar a la audiencia, un mensaje, un mensaje. el primero que se tenga. Y que busques dentro de ti lo que tu corazón está pulsando a ver, a salir. Porque a veces siento que estamos muy perdidos en el mundo, en los estímulos, en lo que el afuera te dice que deberías ser, hacer, sentir. Y al final del día lo que importa es cuál es tu verdad y qué es lo que tu alma y tu corazón desean ser y expresar y manifestar en este mundo. Eso. Señoras y señores, Isa Manuel. Gracias. Dile, ¡yay! ¡Yay!